Muy bien, Hebreos capítulo 3, los versículos 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que es poderosa, que es viva y eficaz, y queremos rogarte en este tiempo que nos permitas entenderla, retenerla en nuestros corazones y aplicarla, Señor Dios, que salgamos renovados por el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Muy bien, hermanos. En los capítulos 1 al 2 vimos la identidad de Cristo como profeta, sacerdote y rey. Vimos su supremacía sobre los ángeles. Vimos la exhortación para no descuidar nuestra salvación, que ha sido anunciada, confirmada y testificada por Dios y sus instrumentos. Una salvación provista por el mismo Dios que se hizo carne, que murió y en esto apaciguó la ira de Dios y satisfizo, cumplió todas las demandas del Padre, trayendo la victoria sobre todos nuestros enemigos, la muerte, el pecado y Satanás, enemigos que nosotros no podíamos derrotar, y proveyéndonos de bendiciones gloriosas desde este momento y por la eternidad. La semana pasada iniciamos una nueva sección del libro y es la supremacía del Señor sobre Moisés. Cristo es superior a Moisés. Vimos que los hebreos estaban dándole un honor desmedido a Moisés. También ellos estaban dando un paso atrás, querían volver a las antiguas formas del judaísmo y pues en relación a la entrega de la ley, si los ángeles participaron de una manera misteriosa, pero participaron ahí, pues también Moisés participó en la entrega de la ley. Él fue un instrumento importante en el pueblo de Dios y aunque Moisés fue fiel, aunque él tuvo un gran ministerio como siervo de Dios, era solamente eso, un siervo, un administrador, pero Cristo es el Señor Salvador, el dueño de su pueblo, el edificador de su pueblo. El Señor es el que salva a su pueblo, no Moisés. Él es la piedra angular, Él es la corona del edificio, toda la iglesia es sostenida y preservada de principio a fin por Él. Los creyentes somos piedras vivas que son extraídas de la veta que es Cristo y estamos cimentados permaneciendo firmes en Él y en su esperanza. No podemos confundir el lugar que tienen entonces aquí los servidores y el lugar que tiene Cristo, el dueño y Señor de su iglesia. Como pueblo de Dios entonces somos llamados a permanecer confiados, atentos a Cristo y la esperanza que Él nos ha traído. Se requiere de toda la casa, o sea, de toda la iglesia, que permanezcamos continuamente en fidelidad en Él. Somos considerados esa casa de Dios en tanto que permanezcamos firmes hasta el final. Y ahora en nuestro texto el autor pasa a exhortar a sus oyentes, a nosotros también,
en base al peregrinaje del pueblo de Dios en el desierto. El versículo 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Este sermón es para nosotros, hermanos. Ese si oyereis hoy su voz es para ustedes y para mí. Si el Señor nos ha concedido el oído espiritual, nosotros vamos a atender a esos llamados del Señor. Si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz. De lo contrario, si no escuchas la voz, ora al Señor, pídele, suplícale la gracia de poder oír, porque esto es para nosotros, es hoy. Y aquí el autor está haciendo referencia al Salmo 95, los versículos 7 al 11. El ejemplo tiene que ver con Israel, es claro. Y aquí hay algo particular. El autor no cita a David como el autor secundario del Salmo, sino que especialmente él nombra aquí al Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, igualmente inspirada. Sabemos que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el autor primario de la Escritura. Así que aquí el autor está resaltando lo que va a decir, está recordándonos que lo que va a decir no es su propia palabra, es la palabra de Dios. Es la palabra que tiene la autoridad del mismo Dios. Es el Espíritu Santo el que habla. El que resiste su palabra resiste al Espíritu Santo. Dios mismo está llamando a los obreros y al pueblo de Dios. En segundo lugar, como hemos visto antes, el autor hace referencia a los Salmos. Este era el libro de la himnología de Israel. Estos textos eran muy conocidos para los judíos. Estos textos se usaban tal vez en el culto o la liturgia, sobre todo porque eran salmos de invitación a la adoración. Y aunque este pasaje habla de Israel en el desierto, la aplicación es para todos los tiempos, para el hoy de los hebreos y el hoy nuestro. Si oímos la voz de Dios, debemos escucharla, debemos atenderla, no hacernos los sordos, no hacernos los desentendidos, no debemos menospreciarla. El endurecimiento es insensibilidad voluntaria a la palabra de Dios, es hacerse sordos a sus llamados, es escucharla, conocerla, pero no quererla ejecutar por preferir nuestras propias inclinaciones. Y el evento que cita aquí el autor en los Salmos hace referencia a dos momentos en el peregrinaje de Israel en el desierto. El primero es la provisión de agua en Horeb, al principio del peregrinaje, eso está en Éxodo capítulo 17, y el segundo es la misma provisión de agua, pero al final del peregrinaje en Cades, y eso está en Números 20, del 1 al 13. Entonces, un evento al principio de la salida de Israel de Egipto, después de que salieron de Egipto, y otro al final y antes de entrar a la tierra prometida. Un evento ocurre entonces en ese principio del peregrinaje. Es importante examinarlo y es importante también examinar todo lo que es el peregrinaje del pueblo de Dios, porque eso nos quiere decir algo, y es que ocurrió algo de principio a fin con el pueblo de Dios. Es una circunstancia donde nosotros en los dos eventos y en todo lo que pasó con Israel vamos a ver la rebelión, la prueba del pueblo de Dios en el desierto ante una necesidad, la necesidad de agua, la necesidad de esta provisión que viene del Señor, que es necesaria para el sustento. El segundo evento en Cades muestra lo mismo, pero con algunas diferencias. Vamos a ir a Éxodo 17 para que estemos ahí, hermanos. Y ahí se describe un momento crítico que ocurrió al inicio del peregrinaje, después de que el pueblo milagrosamente había salido de Egipto atravesando el Mar Rojo y habían dejado el desierto de Sin para ir a Refidim. Y el Señor, en vez de enviarlos por el camino directo hasta la tierra de Canaán, los envía por el desierto. Pero no fue Moisés, fue Dios. Dios decidió llevarlos por la ruta más difícil.
Y mientras acampaban frente a Refidín, el pueblo se encontró con una necesidad. Tenían sed. Ellos llegaron a pensar que incluso iban a morir en el desierto de sed. Y en esto es claro que ellos no recordaban las promesas, no recordaban ya las señales poderosas que Dios había hecho entre ellos. Recordemos, acaban de salir de una liberación tremenda de Egipto. Las plagas, el mar se había abierto para ellos pasar en seco. Habían visto la columna de nube, la columna de fuego protegiéndolos. Entonces, ante esta situación, ¿qué debían hacer? Debían clamar a Dios, que ya había hecho obras entre ellos, debían confiar en su provisión completa, debían confiar en su fidelidad. Pero en vez de hacerlo, los israelitas reclamaron y murmuraron contra Moisés, y su reclamo era que Moisés los había hecho ir al desierto para morir con sus hijos y sus ganados. Éxodo 17 del 2 al 3 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Alterca el pueblo de Dios con su líder y en eso acusan a Moisés y a Dios de haberles llevado al desierto a morir. Y esta palabra, que en la versión Reina Valera se traduce como altercar, tiene una connotación más profunda en el idioma hebreo. Aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento para señalar un reclamo, pero es una demanda judicial, es un litigio legal. Es por eso que este lugar, aunque es el lugar geográfico Masai Meriba, recibe este nombre, ¿no? Es un lugar específico. Masá significa poner a prueba. O sea, ellos pusieron a prueba a Dios. En su rebeldía ellos consideraron que Dios les faltó, Dios les incumplió. Meriba viene de la raíz hebrea rib, que significa entablar una demanda judicial, litigar. Entonces, lo que estaba sucediendo era mucho más que una queja, que una simple queja. En ese momento ellos estaban entablando una demanda judicial tan seria contra Moisés que el veredicto era la pena capital. O sea, te juzgamos, te acusamos y sales culpable y el delito es que debes ser muerto. En el versículo 4, Moisés dice que el pueblo quería apedrearle. No es en vano, realmente eso estaban pensando. Ellos querían ejecutarlo. Hay algo muy interesante aquí con relación a los siervos de Dios. Muchas veces cuando alguien está inconforme con el Señor, con su palabra, se levanta contra sus líderes, ellos son el blanco. Pero lo que no identifican es que al hacer eso, se están levantando contra Dios. Si ese siervo ha sido fiel, como se dice de Moisés en toda la casa, ellos se están levantando contra los mandamientos que vienen de Dios a través de Moisés, pues es levantarse realmente contra el mismo Dios. Moisés mismo ahí sabía que ese litigio no era contra él, que eso era contra Dios. Ellos pusieron a Dios en el banquillo de los acusados. Dios pasa en última instancia a ser el acusado y el pueblo pasa a ser los jueces. Los israelitas, ¿de qué estaban acusando a Dios? De mentir y quererlos matar. Es una acusación muy fuerte, sobre todo si es contra el Dios santo y perfecto. Ese evento mostró lo que había en sus corazones, una terrible ingratitud y falta de confianza en Dios. Hermanos, no podemos interpretar el amor de Dios a la luz de nuestras circunstancias. No podemos medir el amor de Dios por lo que nos da o lo que nos deja de dar. Hermanos, Dios está entre nosotros. Nuestras murmuraciones, nuestras quejas, así lo hagamos en secreto y a escondidas, nuestras actitudes son escuchadas y vistas por Él. Las quejas, hermanos, son un indicio de incredulidad. Esto es lo que ocurre cuando no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestra vida. En vez de reconocer el pecado y la incredulidad, se termina acusando a otros, y pues ahí se acusa a Dios de nuestra propia infidelidad. ¿Y cómo reacciona? ¿Qué hace Dios ante esa actitud de ellos? Pues en el texto, si miran el versículo 5, Dios ordena a Moisés que pase delante del pueblo, pero no como acusado, sino como juez.
Vea lo que dice Éxodo 17:5. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, los ancianos, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Debía ir con las autoridades, los ancianos, figura de autoridad en el Antiguo Testamento de Israel. Usando la formalidad entonces de un juicio, él tiene que ir incluso con la vara, que era un símbolo de autoridad y de juicio. Con la vara, ¿qué se hizo? ¿Se recuerdan? ¿Qué hizo Moisés con esa vara tiempo atrás? Fue usada en las plagas, ¿cierto? ¿Y para qué fue usada? Para convertir el agua en sangre. En sangre. Eso es juicio. Y lo que Dios le pide es que actúe como el juez de la nación. Era obvio que alguien estaba a punto de ser castigado y ya sabemos aquí quién era el culpable, el pueblo. Versículo 6. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Noten ustedes esto, hermanos. El pueblo es el culpable. El pueblo debe ser castigado, pero el pasaje dice claramente que Dios estaría allí sobre la peña en el monte Horeb. Y el Nuevo Testamento dice que Cristo es la roca. Dios se está colocando delante de Moisés para recibir todo el castigo que el pueblo merece. Los israelitas merecen morir. Moisés golpearía la roca para que el pueblo pueda ser salvado. Ese pecado no podía quedar sin castigo, pero alguien tenía que llevar el precio, y esto puede verse como una tipología de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Como decía Pablo, dice que Cristo es la roca, y bueno, y los demás autores secundarios del Nuevo Testamento lo dicen. Él es el que recibe del legislador de Israel el golpe de la justicia de Dios que era sobre su pueblo, con la vara con la que el mismo Moisés había producido sangre en el río. Hermanos, esto apunta a Cristo, nuestro sacrificio. El Señor en la cruz recibió todo el castigo que era sobre nosotros, y por medio de ese mismo castigo provee al pueblo del agua que necesita, la salvación eterna, que tipológicamente y conectado al juicio aquí, con las aguas en Egipto que se convirtieron en sangre, apunta a Cristo derramando su sangre. Cristo recibió sobre sí mismo todo el golpe de castigo que merecían nuestros pecados. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos tentaron a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Pusieron en duda su presencia entre ellos. Al ver sus situaciones difíciles, ellos llegaron a la conclusión que Dios no estaba con ellos. Juzgaron a Dios por sus circunstancias, pero Dios siempre estuvo con ellos. Dios estaba con ellos, y aún más, Dios estaba en la peña, recibiendo el castigo que el pueblo merecía. La roca tenía que ser golpeada para que salgan aguas que satisfagan la sed. Y todo eso apuntaba a Cristo. Dios no deja de cumplir su justicia. Él la lleva. Dios la ejecuta sobre su propio Hijo. En esas circunstancias, hermanos, de la vida, es donde se revela la verdadera condición del corazón humano. Muchas personas permanecen firmes hasta que se encuentran o se chocan con situaciones difíciles. No sé, enfermedad, dificultades, la pérdida de un trabajo, adversidades de la vida que golpean contra ellos. Y de ahí sale del corazón todo lo que hay, nuestros ídolos, lo que amamos más que a Dios, lo que anhelamos y a quien le servimos. Dios puede enviar esas situaciones complejas a nuestra vida, y el propósito es transformarnos, es conformarnos más y más a la imagen de su Hijo, pero también revelar verdaderamente si obedecemos al Señor o servimos a nuestros ídolos. El pasaje dice, ahora sí vamos a Hebreos 3:9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces recordemos aquí la historia de Israel. Después de salir de Egipto y de pasar varios lugares, llegan a Sinaí. En Sinaí permanecen un año acampando, eso está en Éxodo 19. Después de un año parten de allí y se dirigen al desierto de Parán. Durante ese tiempo, las quejas, rebelión, la incredulidad
siguieron siendo constantes, pero todo llegó a su límite en Cades. Recordemos que ahí Dios mandó a Moisés para que comisionara espías para observar la tierra de Canaán. Un hombre de cada tribu, desde el desierto de Parán. Los espías volvieron luego de 40 días y trajeron del fruto de la tierra. ¿Ustedes recuerdan eso? Los espías dan un informe. Ellos contaron de la prosperidad de esa tierra y trajeron de su fruto, pero también hablaron mal de la tierra, desacreditaron esa tierra, infundieron temor a las personas, hablando de los gigantes que había en esas ciudades fortificadas. Eso está registrado en Números 13, del 27 al 33. La reacción del pueblo fue negativa. Ellos se lamentaron, se quejaron contra Moisés y Aarón y desearon haber muerto en Egipto, morir incluso también en ese momento, en el desierto. Acusaron a Dios de llevarlos a morir con sus hijos. Querían designar a un capitán que los devolviera otra vez a Egipto, y solo Josué y Caleb hablaron de la bondad de la tierra y confiaron en la promesa del Señor. Pero igual toda la multitud quería apedrearlos, y Dios iba a destruir al pueblo por su incredulidad. Dios aquí vemos que sigue respaldando a sus líderes, a Moisés. Moisés intercede por el pueblo ahí, y aunque Dios le escuchó y perdonó ese gran pecado, el Señor les castigó. En Números 14, 22, vemos que el pueblo no le había probado hasta ese momento una vez, 2 veces, sino que ahí en Números 14, 22 dice que le habían tentado 10 veces y que no habían oído su voz. 10 veces. Ellos tentaron a Dios poniendo en duda que estuviera con ellos, menospreciando lo que les daba, atacando a sus líderes, acusándole de llevarlos a morir y mentir en sus promesas. El pueblo fue en esto incrédulo, infiel. Y hermanos, esta fue una constante. Pero nunca se quedó sin testimonio. El Señor durante 40 años respondió a su impiedad con grandes señales y juicios. La columna de nube en el día, la columna de fuego en la noche, el maná, alimento que caía del cielo y que estuvo presente todo el tiempo hasta que entraron a Canaán, el agua de la roca, la preservación de su ropa y su calzado, incluso sus pies no se hincharon durante el camino, entre muchas cosas más. Todo ese testimonio no fue en vano. El Señor estaba probando a su pueblo. En el libro de Deuteronomio, vaya conmigo a Deuteronomio 8, del 2 al 5, Moisés da instrucciones al pueblo ya para entrar y vivir en la tierra de Canaán. Pero hay cosas interesantes aquí de esas instrucciones, porque Él les pide acordarse del peregrinaje donde Dios trató con ellos. Y mire lo que dice Deuteronomio: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Aquí la prueba de examen para el pueblo de Dios tenía un propósito bueno. Por un lado revelaba lo que había en su corazón, y por el otro mostraba la voluntad y provisión de Dios y el cuidado paternal del Señor disciplinándoles. Pero ¿qué pasó con la mayoría? No obedeció, y finalmente vino el juicio de Dios. Hebreos 3, 10 al 11 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí la designación, esa generación, apunta a los israelitas. Dios se disgustó, Dios se indignó contra ellos por su infidelidad, por su idolatría de sí mismos. Ellos le pusieron a prueba tentándole, y aunque tuvieron el testimonio de sus señales,
ellos siguieron en esa misma actitud. El contraste aquí está entre su corazón y los caminos del Señor. Ellos siguieron su voluntad, ellos siguieron sus propios deseos. Ellos escucharon, pero no hicieron caso, no llegaron a conocer la voluntad de Dios. Ellos le escucharon con menosprecio. Cambiaron la voluntad de Dios por su propia voluntad y el Señor se disgustó con ellos. Como consecuencia, Dios en su ira santa juró que no entrarían en su reposo. Juró. Y ese juramento de Dios muestra que la determinación es radical, que es inmutable. Ya no habría posibilidad para que entraran. Morirían en el desierto y solo los menores de 20 años, junto con Josué y Caleb, podrían entrar a la tierra. En Deuteronomio 2, del 14 al 15, vemos que se cumplió plenamente ese juramento. El Señor ejecutó lo que prometió, ejecutó lo que juró. Incluso el pueblo después de todo esto quería pelear, quería seguir la batalla para poder entrar a la tierra, pero fueron derrotados porque no hicieron caso al Señor. Y aquí la tierra de Canaán se llama reposo porque sería el descanso de su pueblo, estando seguros y libres de manera permanente. Hermanos, el Señor es muy misericordioso y paciente, pero hay un límite. Y esta es una exhortación para quienes están llegando al punto de apartarse del Señor, para quienes han caído en el pecado de la ingratitud, el pecado de la insatisfacción con Dios, con su providencia, negándose a reconocer su obrar, negándose a reconocer su providencia en la historia. Quienes se niegan a oír sus llamados y su voluntad recibirán consecuencias. Ahora, el segundo evento del que estamos hablando ocurre en Cades, al final del peregrinaje. Y esto solo muestra que el pueblo no aprendió nunca la lección. Tenían la misma situación, faltaba agua, la misma necesidad, expresaron la misma acusación y murmuración contra Moisés. Cuestionaron el cuidado y la provisión de Dios, menospreciándole. Moisés y Aarón interceden y el Señor les respalda dando las aguas de la roca igualmente, pero a diferencia del momento inicial, las instrucciones son diferentes. Moisés debía solamente hablar a la roca, pero Moisés se altera y no sigue las instrucciones, y Moisés llama la atención a sí mismo. En Números 20, del 10 al 11 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Os hemos? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces hubo provisión de agua como la primera vez, pero Moisés y Aarón no podrían seguir siendo instrumentos para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés era llamado el hombre más manso, pero aquí no fue el hombre más manso realmente. Jesús es esa roca, es el hombre más manso perfectamente. Esos 2 eventos en Horeb y en Cades y el recorrido por el desierto apuntan a que la mayoría del pueblo de Israel que salió de Egipto tuvo un comportamiento constante de rebeldía, de ingratitud hacia Dios. Conforme a todo ese ejemplo de Israel, entonces el autor pasa a exhortar a los hebreos y a nosotros: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, en el sermón anterior veíamos que la iglesia es esa casa de Dios y que Cristo es quien sostiene esta casa, por eso debemos mirarlo a Él. Aquí se nos llama a examinarnos a nosotros mismos, a mirar si verdaderamente estamos creyendo las promesas de Dios o como los israelitas hemos empezado a apartarnos del Dios vivo. Y hermano, la incredulidad inicia en el corazón. Y esto se puede ver en la insatisfacción con lo que Dios nos da, el rechazo, el menosprecio de sus llamados, de sus provisiones. Como los israelitas, a veces nos parece poco lo que Dios nos da. Y hacemos juicios de valor y evaluamos, ¿no? Estamos ahí como dándole un valor a lo que tenemos en la providencia y nos estamos quejando.
Implica querer buscar nuestros caminos, nuestra voluntad por encima de la de Dios. El corazón aquí se refiere al hombre interior. El corazón es engañoso, es lo que dice Jeremías 17. Entonces debemos examinar qué es lo que gobierna nuestro corazón, porque lo que gobierna va a ejercer una influencia inevitable sobre la vida y el comportamiento. Eso es lo que se llama un ídolo del corazón. Y en nuestro pecado muchas veces estamos sirviendo a esos ídolos. En Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy. Esta examinación se extiende al contexto de la iglesia. Y es que somos una comunidad de hermanos que estamos en crecimiento, y entonces debemos exhortarnos constantemente. Antes que permitir el corazón malo o incrédulo que se aparta de Dios, debemos exhortarnos, consolarnos, animarnos. Y ese es el significado de la palabra exhortación. Para eso está la iglesia. Estamos aquí con ese propósito. Eso no se puede hacer afuera o separados de la misma iglesia. Y la exhortación es hoy, cuando se hace ese llamado. Al decir hoy se nos muestra que es algo urgente. Es al escuchar este sermón, al escuchar esta porción. Mientras tienes vida, mientras tienes oportunidad de oír, obedece al Señor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues hemos sido puestos en la iglesia como piedras vivas. Todos estamos llamados a hacer esa examinación y ayuda a los demás. Piedras vivas significa que actuamos como si estuviéramos vivos, estamos vivos. Es claro que aquí la referencia es a la iglesia local. No podríamos hacer eso en relación a la iglesia universal. Usted no puede tratar con sus hermanos que están en Australia o en Europa, ¿cierto? No, eso tiene que ver con fuente de gracia. Somos piedras vivas en el edificio y no somos ladrillos individuales. Es aquí donde usted debe dejarse examinar y ayudar a otros para examinarse. Desde luego, pues van a salir chispas, ¿no? En esa ejecución de examinarnos va a ser difícil. Pero eso es ser cristiano, esa es la labor. Estamos ahí como piedras vivas. Fuimos puestos en esa iglesia local y es ahí donde somos exhortados, hermanos y hermanas que nos conocen, que nos pueden conocer y que ven nuestro comportamiento. Y el propósito de la edificación según la actividad propia de cada miembro. Eso es lo mismo que dice Pablo a los tesalonicenses, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 1 Tesalonicenses 5:11. El llamado es a ser fieles individualmente en lo personal y con la iglesia. Tenemos la obligación, hermanos, de ser valientes y hacer guerra a la infidelidad, a la indiferencia y a la incredulidad en la iglesia local. Y eso lo puede ver usted, si usted ve a un hermano que está con esta situación, infidelidad, una indiferencia, incredulidad a las promesas de Dios, usted debe acompañarle y ayudarle a ver a Cristo. A no permitir que alguno sea seducido o engañado, dice aquí, por el engaño del pecado. Recordemos que siempre hay un reemplazo de lo bueno por lo malo, de la verdad de Dios por la mentira. Algo estamos intercambiando. El pecado es un enemigo interno que nos acecha. Siempre hay una propuesta en nuestra mente que debe ser contrarrestada antes de que dé a luz el pecado. Y hay muchas cosas de acuerdo a eso que se empiezan a ver y que son notables. Permitir eso en lo más mínimo, poco a poco. Eso va ganando terreno, al punto de llevar a una persona al endurecimiento. Y hermanos, debemos ser sabios realmente para prevenir ese endurecimiento. Debemos ser sabios. Si nos negamos a esa examinación y participación, estamos en riesgo de apartarnos del Señor, porque el propósito es para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Esa es la señal de la apostasía, el endurecimiento, la incapacidad de arrepentirse. No queremos que ninguno llegue a ese punto donde por su desprecio del Señor sea entregado a su propio corazón. Es lo peor que nos puede pasar. Ahí ya Dios no interviene llamándonos. Versículos 14 y 15, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, en tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Se repite la exhortación de Hebreos 3:6, ustedes recuerdan el sermón anterior, pero
Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, escuchen bien, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Se entiende que el autor está desarrollando este punto todavía, está extendiendo, está ampliando, mostrándonos este punto. Somos beneficiarios o participantes de Cristo en tanto permanezcamos firmes, adheridos a Cristo hasta el fin. Que nuestra confianza del principio continúe, siga hasta el fin sin vacilar, no como los israelitas, que de principio al fin estuvieron vacilando. Y eso hace referencia a la fe. Estábamos llamados a confiar en el Señor constantemente, independiente de las circunstancias. Debemos mirar las situaciones de los israelitas como un ejemplo para actuar hoy. La pregunta es si hoy oímos su voz, porque si la oímos, si la comprendemos en alguna medida, debemos actuar y no hacernos los sordos ante las palabras de Dios. Porque en ese caso sí estaríamos imitando a esos israelitas incrédulos. Y en ese caso estaríamos tentando a Dios. Y el autor hace de nuevo un resumen con unas preguntas retóricas recordando lo sucedido con Israel. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es un sobreénfasis. El autor quiere que no nos desconectemos de esto. Hermanos, miren la historia de Israel porque es un reflejo. Los israelitas le provocaron, pecaron, desobedecieron y no creyeron. Ellos fueron liberados de Egipto y vieron sus señales y sus juicios y aún así le tentaron. Ellos fueron los que menospreciaron la tierra y no consideraron al Señor y recibieron como juicio el morir en el desierto después de 40 años. Desde el principio hasta el fin estuvieron en la misma actitud, permanecieron así, en la misma rebeldía. Hermanos, esto nos muestra que no podemos jugar con el Señor, que no podemos vacilar y creer que el Señor nos va a pasar todo por alto. Un día sí, un día no. Un tiempito sí y un tiempito no. Ellos fueron los que no entraron a la tierra prometida por incredulidad. Y esa es la base de todo lo que ocurrió. Ellos no creyeron al Señor. La incredulidad los llevó continuamente a apartarse de Él. Y lo que el autor quiere mostrarnos aquí es que este no es un asunto periférico, es un asunto sumamente serio, hermanos. La pregunta para nosotros hoy en día que estamos en el peregrinaje cristiano es si realmente estamos creyendo las promesas de Dios en su palabra. Los israelitas, por sus circunstancias de necesidad física y el desierto, ponen en duda que Dios estaba con ellos. Se negaron a ver que el Señor nunca se dejó sin testimonio, que tuvieron pan, agua, ropa que no se desgastaba, una guía pastoral, una protección divina. Y hermanos, siempre ante las circunstancias vamos a ejecutar un juicio en nuestros corazones. Usted siempre va a estar haciendo un juicio ante las circunstancias. Y en ese juicio estamos o reconociendo o rechazando el obrar de Dios. Pensemos en lo que tenemos. Porque esto se ocupa de la iglesia local, del hoy entre nosotros. Hay una iglesia con ministerios, con doctrina, con sacramentos. Es una iglesia local como muchas. Y en cada congregación que se predique ese sermón, los ministros van a llamar a su iglesia a la fidelidad y a la fe. Tenemos una iglesia. Creemos que lo que tenemos de la fe, como la iglesia local, los ministerios de enseñanza, predicación, la oración los jueves, los estudios bíblicos, los grupos de estudio, pueden aportarnos algún beneficio proveniente de Cristo o fortalecen nuestra fe. Meditemos en eso, porque pues eso se ve en la ejecución, hermanos. A veces no vemos en esos escenarios a nadie, o muy pocos. Pero la pregunta es, ¿nosotros creemos que esto es un ministerio de Cristo realmente? Cuando no llegamos a la escuela dominical o cuando menospreciamos alguno de los ministerios. Los servidores estamos aquí porque Cristo nos envió con su palabra. Y lo que se enseña aquí no son nuestros testimonios de vida, sino es su palabra, es su evangelio, son sus provisiones.
Porque al rechazar lo que Él originó, lo que Él proveyó, estamos rechazándole a Él. No fue eso lo que hizo el pueblo, menospreció lo que Dios le daba, menospreció sus líderes, menospreció sus ministerios, su provisión en el desierto. Es claro que vamos a tener limitaciones, debilidad. Moisés, llegó el momento en que, digámoslo así, le sacaron la piedra y pecó y recibió consecuencias de eso. Pero él apuntaba a Cristo. Cristo es esa roca. ¿No es este el cuidado de Dios para su pueblo con todo y limitaciones de parte de nosotros? ¿No es el cuidado y la provisión? ¿No es ese oasis en medio del desierto para su iglesia? Rechazar lo que Él nos da no es una negativa y menosprecio a su cuidado. Tenemos diferentes ministerios, unos están iniciando, y es triste ver que nadie quiera participar. Ayer una gran mayoría de las mujeres se enfrentó al grupo de damas. Hay razones de peso en algunos, pero para los que no tuvieron razones, hermanos, pensemos. ¿No son esas provisiones también que ofrecen una edificación? ¿No hay algo de Cristo ahí para nosotros? Yo sé que hay limitaciones, dificultades, pero es provisión de Dios para su pueblo, independiente de los mismos que sirven, de las debilidades, limitaciones, hasta pecado que tienen las personas que hacen un servicio. Pero es Cristo a través de su pueblo, porque los dones son de Cristo. Los dones no son nuestros, Él nos los dio. Él subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. El punto es que el Señor ya nos proveyó todo lo necesario para nuestra salvación en Cristo Jesús. Y el llamado es a tomar de esos tesoros, valorarlos, aplicarlos en nuestras vidas. Ahora, estamos atendiendo a la exhortación continua y estamos yendo más allá de la sola identificación de nuestro pecado, porque nada sacamos con solo saber que hemos sido infieles, inconstantes o débiles. Es necesario actuar como piedras vivas, órganos funcionales en el cuerpo. Hermanos, muchos se refugian en la debilidad de las limitaciones para permanecer en quietud y para no actuar. Lo dijimos esta mañana también en la escuela. Es que es difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil. Pero hay provisión abundante. En Cristo hay provisión. Y al actuar de esta manera de conmiseración, de yo soy el pobrecito y el débil, dan un paso atrás, desean permanecer así y realmente no es posible permanecer así. Los israelitas permanecieron de principio a fin en ese estado de rebeldía y de letargo y sufrieron terribles consecuencias, porque no valoraron lo que Dios les daba. No, el mensaje no es que la gracia nos encubre para no hacer nada, sino más bien que tenemos todo lo necesario para no quedarnos como estamos, para ser piedras vivas en el cuerpo. El llamado es a no conformarnos con nuestro pecado, sino insistir constantemente en los medios del Señor. Si no quieres orar, ora hasta que quieras orar. Ora al Señor, suplícale hasta que lo hagas y no te rindas. No son palabras mías, las dijo otro predicador. Y lo cito aquí porque me parece que eso es lo que desea el Señor, que golpeemos la puerta y Él abrirá, porque son las peticiones que Él desea, que supliquemos su ayuda en dependencia. No, pastor, es que a mí me cuesta leer la palabra, pero ¿estás insistiendo en leerla? ¿Estás orando por leerla? ¿Estás sacrificando tu tiempo por leerla? ¿Has hecho una evaluación de qué estás intercambiando? No, solamente que no la leo. No, hay que hacerlo. Hay que valorar y agradecer las grandes bendiciones de nuestras vidas. Que en cada iglesia local vemos en sus siervos, personas fieles que están como Moisés, haciendo su labor, en medio de una cantidad de debilidades y limitaciones, donde Cristo es el mayor. El autor quiere que miremos a Cristo. Más allá de cualquier cosa, de las limitaciones que hay en el camino, en todos los ministerios, en todas las cosas de edificación, miren a Cristo. Incluso a la luz de toda la historia de Israel podemos ver que el Señor trata con su pueblo con un propósito bueno. Las circunstancias revelan lo que hay en nuestro corazón y las circunstancias, si estamos atentos, podemos ver la provisión y cuidado del Señor, y la disciplina nos corrige y nos guía
Hermanos, el Señor tiene gran paciencia y misericordia, pero hay un límite. Hay un momento cuando después de muchos llamados, el Señor ejecuta sus juicios. Hermano, la obra del Señor fue suficiente y gloriosa y debemos valorarla. Él está presente en medio de su pueblo. Él gobierna su iglesia. No pensemos que Él está lejano. Mire lo que pasó con Israel. Pensaban que no estaba con ellos y estaba ahí sobre la roca y estaba proveyendo salvación. Estaba recibiendo el castigo en lugar del pueblo. Él gobierna su iglesia, sigue actuando con su pueblo el día de hoy de manera real, porque esa es la desconfianza que tenemos a veces. Si no se nos aparece Jesucristo mismo hoy, entonces no voy al culto. Si no tengo una manifestación del cielo y que caiga fuego aquí y que consuma todo el sacrificio, entonces ahí sí. Pero esa invitación que enviaron por el chat, no, eso no tiene tanto poder. Eso no me llama ni me levanta de la cama para salir corriendo a adorar a mi Dios. Ese siervo que convoca para escuchar un devocional o para escuchar las palabras del Señor, no viene con poder a mostrarme eso para yo poder ir. Si dejo de ir al culto no me va a pasar nada, no va a ocurrir nada con mi vida, voy a seguir igual, será solamente una falta y ya. Hermano, nos acostumbramos al fracaso espiritual, nos acostumbramos a la negativa, a la debilidad, a la limitación, y nos estamos cubriendo con la gracia de Dios. Pero el Señor es claro en su palabra. El pueblo que no obedeció y que fue disciplinado pereció. Y su pecado fue devaluar lo que Dios les dio. Lo vieron insignificante, lo vieron pequeño y no lo estimaron como bueno. Ellos querían saltar de Egipto a la tierra prometida y ahí sí Dios era el Dios de ellos. El Señor está presente hoy como lo estuvo en el desierto, como lo estuvo en los oyentes del libro de Hebreos. Él está aquí. Estamos frente a Cristo todos. Él gobierna su iglesia y sigue actuando en su pueblo el día de hoy y de manera real. Si oímos la voz de Dios debemos escucharla, no hacernos los sordos o desentendidos menospreciándola. El autor dijo de los oyentes que en Hebreos 5:11 que eran tardos para oír. No seamos tardos para oír, hermanos. Esa tardanza, si no se atiende cada vez, lleva más y más al retroceso, y el corazón engañoso gana más y más terreno hasta llegar al endurecimiento. El endurecimiento es insensibilidad voluntaria a la palabra de Dios, es escucharla, conocerla, pero no quererla ejecutar por preferirnos a nosotros, a nuestras inclinaciones. Usted es responsable de negarse a creer. El Señor no deja de ejecutar sus juicios en quienes le menosprecian, y como vimos, su determinación es firme y consistente. Y recuerden esto, hermanos, el argumento en el capítulo 1 y 2 del autor de Hebreos era que si la palabra que se dio por medio de ángeles era palabra de Dios autoritativa, tanto que los que la quebrantaron recibieron consecuencias, muchos piensan que el Nuevo Testamento es algo más flexible, pero acá dice el autor de Hebreos, en esos capítulos que vimos, cuán grave será si menospreciamos al que ha ejecutado toda la salvación y nos habla desde el cielo. Miremos que no desechemos al que habla. Hebreos 12:25, y con esto termino. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. El Señor los bendiga, hermanos.